Cuando se nos habla sobre la guerra, muchas cosas vienen a nuestra cabeza. Miles de muertes, caos y desesperación, pero dentro de todo ese desastre algunas personas se preguntan, ¿quiénes fueron los soldados más letales en la historia? Así que hoy les hablaré sobre uno de los hombres más letales en el campo de batalla, con unas tácticas increíbles y precisas, el francotirador más hábil y letal visto en cualquier guerra, mejor conocido como la Muerte Blanca. El nombre de este gran soldado es Simo Häyhä, pero antes de hablar sobre sus grandes hazañas, conozcamos un poco de él. Nació el 17 de diciembre de 1905 en un pueblo llamado Radharby. Fue el séptimo de 8 hermanos. Desde temprana edad trabajaba en la granja con su familia, pero aparte de solo cultivar, también cazaba. Su increíble precisión se notó con los animales que mataba, pero a pesar de tener un don para la cacería, Simo era alguien retraído, alguien que no le gustaba ser el centro de atención para nada. A sus 19 años se alistó al servicio militar obligatorio finlandés. Además, se unió a una milicia conocida como la Guardia Blanca. En esta unidad, su habilidad como francotirador no hizo más que mejorar, ganando varios reconocimientos con su gran habilidad. Volviendo a su personalidad, era un hombre solitario, hasta incluso antisocial, el que no le gustaba tener los focos de atención sobre él. Pero todo esto cambiaría en el año 1939, 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética exigió a Finlandia un porcentaje de sus tierras para el posicionamiento de sus tropas. A esta petición Finlandia se negó, así iniciando el acontecimiento mejor conocido como la Guerra de Invierno. Varias tropas finlandesas fueron llamadas a la batalla, entre ellas la milicia de Simon, la Guardia Blanca. Para la Unión Soviética la conquista de Finlandia solo duraría un par de semanas, pero fue un gran error subestimar a las defensas finlandesas. Aunque el Gran Rojo contaba con armas, más soldados, mejor tecnología y recursos, los finlandeses eran más inteligentes. Y como su terreno era la nieve, sus tácticas les dieron una gran ventaja, ya que su forma de combatir era parecida a la de las guerrillas, yendo en grupos pequeños que atacaban de manera rápida y eficaz, con retiradas implacables. En cambio, el ejército soviético cometió varios errores, como no ir camuflados a un territorio nevado y llevar artillería pesada sin saber la resistencia del territorio. También se desplazaban en grandes grupos de personas con sus uniformes cafés y verdes, delatando fácilmente su posición. Sus tácticas solo se basaban en el número de sus hombres. Cabe destacar que muchos de estos soldados no tenían ningún tipo de experiencia en el campo de batalla, ya que la mayoría eran granjeros o jóvenes recién integrados. Por estos factores fue una gran masacre para los soldados soviéticos, y más cuando nuestro soldado Simo se presentó al campo de batalla. Logros y habilidad. Simo, igual que sus compañeros, comparte estas tácticas guerrilleras, pero él tenía su propia forma de prepararse para defenderse de las líneas enemigas. Desde las pocas horas de luz de la noche finlandesa, se posicionaba en un lugar oculto, pero con plena vista para abatir a sus enemigos. Hacía un pequeño agujero en la nieve donde se posicionaba, apoyaba su arma en la nieve y con sus guantes amortiguaba su fusil para que el disparo no moviera su arma. También llevaba pedazos de pan en su bolsillo y cubos de azúcar para quedarse en su posición por horas. Era tanto su cuidado para que no lo descubrieran que para llevarse un pedazo de pan a la boca se podía tardar más de 30 minutos. También ponía nieve en su boca para que su aliento caliente no delatara su posición. Y lo más sorprendente, y por lo que es conocido, es que nunca utilizó una mira holográfica, solo la mira de hierro de su fusil. Con todo este arsenal de tácticas, Simo, en los primeros 22 días de conflicto, confirmó más de 138 bajas enemigas, un número alarmante. Simo, una persona tímida y humilde, tenía una habilidad de asesinato brutal. Se le preguntaba cuál era el secreto de su efectividad, y él solo respondía que era la práctica. Un hombre frío con los nervios de acero y una puntería letal, era el soldado más eficiente, solo forjado por la disciplina. Simo se volvió el terror entre los soviéticos. Su gran apodo como la Muerte Blanca
se lo ganó no por los soviéticos, sino por la propaganda finlandesa, para aumentar la moral de sus hombres. Pero aunque sus enemigos no le hubieran puesto su gran apodo, no significa que no le temieran. Era la pesadilla de los soviéticos, tanto así que los comandantes mandaron soldados específicamente para cazar a Simo, y no consiguieron nada. Bombardearon una zona entera para matarlo, pero ni siquiera pudieron hacerle algún daño. La suerte estaba completamente de su lado. Su tasa de muertes era brutal, tanto que los soviéticos siempre se sentían acechados por la muerte blanca. Su récord de bajas en un solo día fue de 25 bajas confirmadas. Su habilidad y suerte eran increíbles, hasta que el 6 de marzo de 1940, la suerte abandonó a Simo. Recibió el impacto de una bala explosiva en su mejilla, que lo dejó inconsciente. Todos pensaron que iba a morir, pero fue llevado a un hospital y milagrosamente sobrevivió. Se retiró una semana antes de que Finlandia firmara el Tratado de Paz con la Unión Soviética, dándole el 11% de sus tierras. La historia nos cuenta que Simo confirmó más de 505 bajas, pero unas personas se atreven a decir que su número de bajas fue de 750 bajas. Cualquiera de las dos ya de por sí es increíblemente sorprendente. La historia y la mayoría de historiadores comparten que solo fueron 505, ya que Simo afirma este número, pero no con orgullo, sino que con vergüenza. Después del disparo en su mejilla, tuvo que someterse a 26 cirugías. Con una herida de guerra que desfiguró su cara, su gobierno le dio varios reconocimientos. Simo se retiró a una cabaña en Himina, Finlandia, viviendo su vida cazando y criando perros, hasta que el 1 de abril de 2002 muere a sus 96 años, siendo una leyenda histórica en la guerra y en su país. Algunos hombres y mujeres nacen con un instinto impune para matar, pero si se llega a pulir, se puede llegar a la gran hazaña que hizo Simo Häyhä. Pero también tenemos que ver cómo, aunque una persona sea humilde y sencilla, a veces tiene que recurrir a tomar la iniciativa para defender lo que más quiere, y que la habilidad humana para matar es algo que, aunque no lo creamos, es lo que nos hace mucho más humanos.